Cuando pensamos en la historia de América Central, los dos primeros nombres que probablemente vienen a la mente son los aztecas y los mayas. Aunque los mayas siguen siendo hasta el día de hoy una de las influencias culturales más fuertes en el México temprano, ya se habían ido mucho antes de que los conquistadores españoles desembarcaran en el Nuevo Mundo. Su cultura sobrevive en pequeños bolsillos en las tierras que una vez pertenecieron a su imperio. Igualmente influyentes en la historia de América Central fueron los aztecas, uno de los grupos de personas más grandes y poderosos que el mundo jamás vio. Cuando los conquistadores llegaron por primera vez a las tierras y pueblos del imperio azteca, se encontraron con un enorme imperio, rico tanto en recursos como en población. Sus intensos rituales a los dioses sorprendieron a los conquistadores, y sus ciudades, atuendos y tierras eran diferentes a todo lo que habían visto. Hoy discutiremos el auge, el reinado y la eventual caída del imperio azteca, examinando las figuras clave que lo crearon y aquellos que eventualmente lo perderían todo ante la inminente amenaza europea. Experimentaremos guerras, mitología, estilos de vida y cultura, mientras viajamos cientos de años atrás al tiempo de los aztecas, examinando cómo era estar vivo en este sangriento y turbulento período de la historia humana. Los aztecas nacieron de una tierra tan incierta como la que se encontrarían cuando llegaron los españoles. En el Valle de México, famoso por sus dramáticos paisajes de selvas, lagos, ríos y llanuras, grandes aldeas conocidas como Altepetl comenzaron a formarse alrededor de mediados del siglo XII. Los antepasados de los aztecas, que tenían la intención de habitar las orillas de lagos como Texcoco, Xochimilco y Chalcotán, eran los nahua. Estas personas venían de las tierras del norte de Aztlán, y fue de esta región de donde los aztecas derivarían su nombre. Estaban buscando un lugar donde pudieran encontrar un nuevo asentamiento, uno que pudiera aprovechar al máximo las tierras fértiles que rodeaban los lagos, y uno donde estarían libres de invasores y tribus rivales. No tuvieron suerte. Varias tribus ya se habían establecido en la región. La tribu más grande y poderosa de la región eran los infames Azcapotzalco, quienes finalmente, eventualmente en 1325, permitieron a los primeros aztecas establecerse en el Valle de México, con una condición: que se quedaran en una isla en miniatura en medio del lago Texcoco. Fue aquí donde los aztecas fundaron la legendaria ciudad de Tenochtitlán. El mito azteca dice que un sacerdote viajero eligió esta región después de ver un buen augurio, un águila anidando en un cactus. La tribu de Azcapotzalco cobraba a estos primeros aztecas un diezmo para permanecer en la isla, al igual que lo hacían con todas las tribus vecinas más pequeñas que, al igual que los aztecas, habían entrado en esta tierra buscando un lugar para establecerse. Si se negaban a pagar, sus vecinos les harían la vida muy difícil. Este arreglo continuó durante más de 100 años, hasta que el Altepetl de Texcoco, vecinos de los aztecas, comenzó a protestar. Desafiaron a la tribu de Azcapotzalco, quien a su vez inició una guerra con los rebeldes. Los aztecas se aliaron con sus opresores, y como resultado de su lealtad, se les recompensó con el inevitablemente derrotado estado-ciudad de Texcoco, como una adición a sus tierras. Las buenas relaciones con los Azcapotzalco no durarían. El rey Tezosomoc fallecería en 1426, lo que provocaría una guerra civil en medio de la tribu Azcapotzalco. Tayahua, el primogénito del rey y heredero elegido, fue respaldado por los aztecas, pero chocó con su hermano ávido de poder, Macla. Mientras se llevaba a cabo esta disputa, un hombre llamado Itzcoatl fue nombrado gobernante de los aztecas tras la misteriosa muerte de su rey anterior. Se pensaba que era un asesinato a manos de Macla y sus hombres. Se dedicó a formar lo que se conocería como la Triple Alianza contra Macla, ganando el apoyo de los Alcoa de Texcoco y los Tlacopan, un antiguo estado-ciudad leal a los Azcapotzalco antes de que el tirano tomara el control.
Para el año 1427, el poder colectivo de la Triple Alianza vio la muerte de Macla y la unificación del turbulento Valle de México. La Triple Alianza pronto florecería en la Alianza Azteca. Encabezada por Tenochtitlán, hogar de los aztecas, el poder sería compartido entre los reyes de Texcoco y Tlacopan en una división de 3 partes. El Imperio Azteca surgiría de la Alianza Azteca cuando tuvieron lugar las primeras conquistas, mientras exploraban el Valle de México en busca de posibles adiciones a sus tierras. Los aztecas se convirtieron en una cultura increíblemente belicosa, y durante el transcurso de la existencia del imperio, casi siempre estuvo involucrado en conflictos sangrientos. Esto pudo haber sido un intento de ganar poder y ver las tierras aztecas extendidas por toda América Central, o pudo haber coincidido con sus creencias religiosas, que requerían un flujo constante de sangre humana para aplacar a los dioses. A pocos años de la fundación del Imperio Azteca, se habían convertido en una fuerza a tener en cuenta, una verdadera superpotencia que presidía el Valle de México. Por favor, tenga en cuenta que este segmento del video contiene temas que algunos pueden encontrar perturbadores. Se sugiere discreción al espectador. No cabe duda de que todos hemos oído mucho sobre la religión azteca a lo largo de los años, pero ¿cuánto de la verdad está embellecida? A lo largo de la historia, cuando las potencias europeas han conquistado a los pueblos indígenas y asimilado sus tierras a sus imperios, invariablemente vemos un tema cruel: la demonización. Las religiones existentes serían desplazadas en favor del cristianismo, y las personas que las adoraban serían vistas como salvajes primitivos. No cabe duda de que este fue el caso de los aztecas cuando fueron oprimidos y exterminados por primera vez por los españoles. Pero sabemos con certeza que las prácticas religiosas aztecas eran mucho más extremas que las que se veían en otras culturas. Cuando la cultura azteca se estaba abriendo camino a través de América Central, la religión jugaba un papel masivo. Se establecieron enormes templos y santuarios en las principales ciudades, más prominentemente en Tenochtitlán, donde los dioses podían ser adorados y colmados de ofrendas. Las principales deidades aztecas incluyen a Tlaloc, el dios de la lluvia, Huitzilopochtli, el dios del sol, Quetzalcóatl, el dios del orden, y Tezcatlipoca, el dios de la fortuna, y todos ellos eran sujetos de grandiosas ceremonias y servicios de ofrenda. Estas no eran de ninguna manera las únicas figuras significativas en la mitología azteca, y casi todas las características importantes en la vida azteca se le asignaban a una deidad. El fuego, la luna, las estrellas, la oscuridad, la muerte, la peste, el viento y la tierra, entre muchos otros. En el centro de Tenochtitlán se encontraba el colosal Templo Mayor, una gran pirámide de doble pico, donde se llevarían a cabo las ceremonias más infames. Los aztecas creían que la vida y la muerte estaban vitalmente vinculadas entre sí. Sin muerte no podría haber vida, y viceversa. La vida y la muerte necesitaban mantenerse en equilibrio si los aztecas y su forma de vida iban a prosperar, y por lo tanto dependía de ellos asegurarlo. Los dioses requerían sangre, sangre humana, si la vida y la muerte debían permanecer equilibradas y el sol no debía caer en el olvido. Esto llevó a la idea de que los sacrificios humanos eran la forma más poderosa de apaciguar a los dioses y se llevaban a cabo en grandes cantidades en el Templo Mayor. Para encontrar el sustento tan necesario para los dioses, los aztecas tuvieron que mirar hacia las tierras vecinas de su imperio, donde tribus menores vivían en los bosques y a orillas de los lagos de lo que algún día se convertiría en México. Una gran parte de la razón por la que los aztecas son retratados como un pueblo brutal y belicoso se debe a estas incursiones, donde los guerreros recorrían las tierras circundantes en busca de aldeas de posibles cautivos. Aquellos que no eran aptos para ser esclavos eran sacrificados, y la tierra restante era arrastrada bajo el dominio azteca. Solo en 1487, los historiadores han estimado que hasta 80,000 personas fueron utilizadas como sacrificios a los dioses por el imperio azteca. Muchos sacrificios serían asesinados en nombre de Huitzilopochtli.
el dios del sol y la guerra. Un sacerdote llevaría a cabo el espectáculo frente a una gran multitud, reunida en la base del templo mayor. Adornados con elaboradas plumas, disfraces y decoraciones, seleccionarían a una víctima de lo que efectivamente era una larga fila de sacrificios, colocándolos en una losa de sacrificio sobre su espalda. Después de una oración o unas pocas palabras, el sacerdote cortaría el abdomen inferior de la víctima con una afilada hoja de obsidiana, antes de meter la mano en la herida de la víctima, que se retorcía para recuperar su presa, el corazón. El corazón sería extraído del sacrificio aún latiendo, donde el sacerdote lo elevaría al cielo como una ofrenda a Huitzilopochtli. Los sacrificios serían asesinados para honrar a varios dioses, algunos utilizando diferentes métodos. Los cautivos, algunos de los cuales eran niños pequeños, serían quemados, torturados, desmembrados y en algunos casos, comidos. Claramente, no todas las interacciones religiosas concluían así. El imperio azteca, para cuando llegó el siglo XVI, albergaba a alrededor de 6 millones de personas, todas las cuales adoraban a sus deidades a su manera diariamente. Se establecieron templos en la mayoría de los asentamientos como una forma de acercarse a los dioses del panteón azteca, y muchas personas los utilizaban cada día. Las ofrendas no violentas incluían joyería, máscaras, figuras talladas, alimentos y recursos como el cacao y el tabaco. Una de las principales creaciones asociadas con el imperio azteca es su uso de un calendario práctico. 360 días se asignaron nombres basados en números en un sistema de conteo de días, mientras que 5 días no tenían nombre. El año ritual también se dividió dentro de esto en un calendario de 260 días. Se consideraba que los 5 días sin nombre eran malos presagios, y se creía que en ellos se ofrecían grandes cantidades de sacrificios para contrarrestar la mala suerte. El calendario azteca se basaba en el estudio de las estrellas, y se inspiró en el calendario maya que lo precedió. Los aztecas registraban esta información en piedras del sol, círculos de piedra intrincadamente tallados que les permitían rastrear y leer el calendario. Los aztecas construyeron grandes ciudades funcionales para sus ciudadanos. Las rocas de caliza y los ladrillos de adobe se apilaban estrechamente para crear estructuras tan grandiosas como los templos del sol, y tan humildes como las casas. Estos materiales a menudo iban acompañados de barro, madera y arena, y presentaban un techo plano y cubierto de paja. Los edificios solían pintarse en colores claros y decorarse con patrones brillantes a lo largo de los aleros y marcos. La mayoría de las casas aztecas contaban con un patio en el medio del edificio, pero estaban limitadas a un solo piso para aquellos que no eran considerados nobleza o la élite social. Es importante destacar que los aztecas no tenían acceso a 2 de los metales que eran fundamentales en las sociedades europeas y asiáticas, el hierro y el bronce. Esto significaba que tenían que adaptarse a los materiales que sí tenían, que en su caso eran el cobre y varios tipos de piedra. En los primeros años, se creaban simples hojas de obsidiana o pedernal que podían defender de manera confiable a un guerrero, al mismo tiempo que infligían daños graves a su oponente. Aunque no eran tan duraderos como las armas hechas de hierro, vieron a los aztecas expandirse a nuevos territorios y conquistar literalmente a millones de personas. A medida que la guerra evolucionaba y se descubrían nuevas tecnologías, muchos guerreros aztecas llevaban un macuahuitl, un bastón de madera finamente elaborado, en el que se adjuntaban segmentos afilados de obsidiana o vidrio volcánico. El macuahuatl era un instrumento diseñado con la intención de incapacitar a un enemigo sin matarlo, permitiendo que fuera capturado de manera confiable y convertido en un posible sacrificio. Los soldados más elitistas del ejército azteca se conocerían como guerreros jaguar, llevando macuahuitls, coloridos escudos adornados con plumas, y un elaborado disfraz que se asemejaba al cuerpo de un jaguar. Los pumas y las águilas también eran reverenciados de esta manera, con diferentes clases de guerreros de élite vistiéndose como ellos durante las batallas y las incursiones.
Los aztecas eran una sociedad que valoraba el progreso científico y tecnológico, tanto como sus extensas prácticas religiosas. La educación estaba disponible para todos los niños aztecas, uno de los primeros ejemplos de esto en la historia. La educación consistía en matemáticas, religión y, para los niños, entrenamiento militar básico para prepararlos para vidas como posibles guerreros. Fuera de la escuela, los ingenieros e investigadores aztecas pudieron avanzar en el campo de la medicina, creando mezclas a partir de hierbas silvestres que se podían usar para tratar una variedad de dolencias. Algunas de las aflicciones que fueron curadas por los curanderos aztecas incluyen espasmos musculares, insomnio, epilepsia y más. Se implementaron nuevos sistemas de numeración, que se utilizaron para ayudar a la corona y al gobierno aztecas a recaudar impuestos de los ciudadanos, y se implementó un sistema de canoas para comerciar a través de los vastos lagos del Valle de México. Los aztecas también se adornaban con joyería, ropa y tocados de diseño intrincado. Los miembros de las diferentes castas de la sociedad azteca usarían varios artículos de ropa, siendo los artículos más llamativos los que usaban los ciudadanos de mayor rango. El algodón, las plumas y los colores brillantes estaban reservados para las clases más poderosas, quienes podían decorar sus vestidos, capas o coberturas con los tegumentos de aves tropicales como los loros y los quetzales. La mayoría de las mujeres llevaban una blusa sencilla acompañada de una falda, mientras que muchos hombres llevaban coberturas similares a togas o cinturones sencillos que podían envolverse alrededor de la cintura para proporcionar un grado de cobertura. Se ha descubierto joyería en tierras aztecas que habría permitido a las personas mostrar su riqueza o decorar sus cuerpos. Tapones para los oídos hechos de turquesa, obsidiana, oro y cobre, entre otros materiales, se habrían añadido a los lóbulos de las orejas estirados, mientras que los collares adornados con conchas, piedras, plumas y restos de animales eran llevados por ciudadanos de alto rango. A los sacerdotes y la realeza más reverenciados se les permitía usar tocados que representaban figuras mitológicas o fauna nativa. Específicamente, a los gobernantes aztecas se les permitía usar tocados de color verde brillante hechos con las enormes plumas de cola de los quetzales, con una base de oro tallada intrincadamente formando una estructura similar a una corona en el medio. La agricultura azteca también era impresionante. Se destacaba a los agricultores en las tierras aztecas por utilizar la técnica de chinampa, en la que el campo fértil podía dividirse en segmentos rectangulares, irrigados por la introducción de canales que conectaban los campos con los lagos. Se podían levantar islas artificiales en los pantanos para maximizar la eficiencia de la tierra, mientras que se fabricaban herramientas agrícolas de metal para recolectar productos, plantar semillas y cuidar los cultivos. En muchos aspectos, la sociedad azteca era tan avanzada como los europeos que eventualmente los invadirían. El más logrado de los reyes aztecas, y quizás la figura histórica más famosa asociada con el primer imperio azteca, fue Montezuma I, el sucesor de su tío, el mencionado primero Xcóatl, cuando murió en 1440. Como muchos registros históricos de la época de Montezuma fueron destruidos por los españoles invasores, hay mucho de su vida que no conocemos, pero se ha reconstruido información clave a partir de los recursos que sobrevivieron. Se cree que vivió en un palacio bastante modesto, donde tuvo varios hijos de múltiples esposas, algunos de los cuales eventualmente asumirían los roles de sus príncipes en Tenochtitlán. Según todas las cuentas, Montezuma era visto como un hombre muy inteligente, uno que pasaría largos periodos de su reinado planeando cómo mejorar su imperio. Supervisó muchos proyectos de ingeniería importantes durante su tiempo, el más exitoso de los cuales fue la construcción de un enorme acueducto doble para suministrar agua fresca a los ciudadanos de Tenochtitlán desde los lagos circundantes. Parece que alimentar a sus ciudadanos era una gran prioridad, ya que muchas de sus reformas se centraron en la eficiencia de las tierras de cultivo aztecas. Se enviaron expertos agrícolas al campo para mejorar el rendimiento de los cultivos en las granjas vecinas, y se implementaron métodos de prevención de inundaciones para los momentos en que los niveles de agua eran demasiado altos.
También introdujo una serie de leyes controvertidas. Montezuma puso límites a la cantidad de bienes de lujo que ciertos ciudadanos podían disfrutar, creando una gran división de clases. Se introdujeron leyes que determinaban qué podían vestir ciertas clases y cómo podían hablar, penalizando a aquellos que no se adherían. Los sacrificios humanos se dispararon bajo el gobierno de Montezuma, ya que él y su medio hermano Tlacaelel introdujeron nuevos templos y prácticas religiosas. Sus ejércitos estaban casi constantemente en busca de nuevas tierras para conquistar, particularmente en tiempos de hambruna, cuando algunas tribus serían dominadas para obtener sus alimentos y recursos agrícolas. Montezuma primero falleció por causas desconocidas en 1469 y dejó todo a su hijo Aksai Yaquital, para gran consternación de sus otros hijos reales. Comparativamente, se sabe poco sobre el reinado de Aksai Yaquital, pero se le asocia con la introducción generalizada de los calendarios de piedra solar y las continuas campañas militares. Estuvo en el trono durante 12 años, durante la mayoría de los cuales lideró campañas contra la ciudad-estado de Tlatelolco y las tribus del Valle de Toluca. Finalmente fue derrotado cuando mordió más de lo que podía masticar con los tarascos. Esta fue la única derrota militarista de los aztecas hasta este punto, lo que resultó en que Axayacutl fuera visto como débil por la población azteca. Sucumbiría a la enfermedad en 1481, siendo reemplazado por el nieto de Montezuma, Tizoc. Tizoc solo reinaría durante 5 años, en los que emprendió renovaciones al Templo Mayor, mientras sofocaba una rebelión de sus súbditos anexados en el Valle de Toluca. Él y su eventual sucesor, Ahuizotl, tras el envenenamiento fatal de Tezoc en 1486, pasarían a ser recordados como conquistadores exitosos, en particular Ahuizotl. Ahuizotl suprimiría rebeliones y duplicaría el tamaño de las fronteras aztecas a través de la conquista, derrotando completamente a las civilizaciones mixteca y zapoteca bajo su reinado. Murió en 1502, cuando el último emperador azteca, Montezuma II, jugaría su papel. Montezuma II sería infamemente el hombre que perdería todo, incluyendo cientos de años de historia azteca, a los españoles. Además, para cuando los conquistadores llegaron por primera vez a lo que eventualmente se convertiría en México, él no estaba en una posición particularmente buena. Algunas de las primeras acciones de Montezuma II como emperador fueron ejecutar a una multitud de asesores de alto rango que demostraron ser muy eficientes durante el reinado de Ahuizotl, reemplazándolos con su propio nuevo gobierno. Esta decisión precipitada enfureció a las clases de alto rango, quienes no tenían incentivo para ascender y apoyar a un gobierno que literalmente podría matarlos por capricho. En el mismo aliento, Montezuma II erradicó el sistema de clases que unía a las humildes masas con la rica élite, lo que significaba que las familias pobres ya no eran capaces de ascender en la jerarquía para convertirse en nobles. El apoyo hacia él estaba disminuyendo en todas las castas de la vida azteca, dejándolo con muy poco apoyo al comienzo del fin en 1519. Hernán Cortés llegaría a la península de Yucatán más tarde ese año. Un conquistador rebelde había ignorado intencionalmente las órdenes de detenerse por parte del gobernador de Cuba y se lanzó a los mares en busca de fortuna y riqueza en nuevas tierras. Sus conquistas de aldeas alrededor de la costa este de México eventualmente los llevarían a encontrarse cara a cara con los gobernadores aztecas que estaban ubicados en estados previamente conquistados por el imperio. Por lo tanto, el primer encuentro entre el gobierno azteca y los españoles fue pacífico, ya que los gobernadores organizaron una reunión entre Montezuma II y Hernán Cortés. Cortés finalmente llegaría a Tenochtitlán a finales de 1519, donde pudieron apreciar la maravilla de la arquitectura y tecnología azteca. Se maravillaron con los jardines, palacios y grandes templos de la sociedad azteca, y notaron sus prácticas de sacrificio humano. Al principio quedaron genuinamente asombrados ante la vista que se desplegaba ante ellos, pero tales placeres no iban a durar.
Montezuma II fue rápido en dar la bienvenida a Hernán Cortés en su ciudad, con la intención de establecer relaciones agradables entre ambos. Le obsequió a Cortés artefactos hechos de metales preciosos, que eventualmente serían fundidos para obtener ganancias financieras. Con el tiempo, Cortés se volvió paranoico pensando que Montezuma y los aztecas atacarían a él y a sus hombres si permanecían en la ciudad, por lo que Cortés puso al rey bajo arresto domiciliario. Esto impidió que Montezuma diera órdenes a su pueblo, pero creó inquietud entre la población azteca hacia sus nuevos opresores españoles. Después de esto, las fuerzas españolas en Cuba ordenaron a una unidad de hombres arrestar a Cortés por desobedecer órdenes y marchar para conquistar a los aztecas sin permiso. Se encontró con esas fuerzas españolas en la costa de México y las derrotó, convirtiendo a la mayoría de sus hombres en sus propios soldados para fortificar Tenochtitlán, mientras Montezuma estaba bajo arresto domiciliario. Mientras Cortés estaba ocupado en la costa, sus hombres habían comenzado a masacrar a los nobles aztecas durante un festín, causando desdén y miedo hacia los españoles a lo largo del imperio. Las protestas en la calle verían a los aztecas exigiendo a los españoles que abandonaran su ciudad y liberaran a su emperador. Había muy poco que se pudiera hacer mientras su líder era prisionero del enemigo, y fue en medio de este desorden en 1520 que Montezuma II fue asesinado. Diferentes relatos indican que fue apedreado en la calle por soldados españoles o que fue directamente ejecutado por ellos en presencia de Cortés. Tras la muerte de Montezuma II, los aztecas se levantaron contra los españoles y los expulsaron de Tenochtitlán. Aunque lograron desplazar con éxito a Cortés y sus hombres, esto fue solo temporal. Lo peor estaba por venir. Unos meses después, en mayo de 1521, Cortés regresaría a Tenochtitlán, habiendo pasado su tiempo obteniendo apoyo en las tierras que rodeaban el imperio azteca. Unos 200,000 hombres habían tomado las armas para unirse a su lado, provenientes de regiones que anteriormente habían sido anexadas por o vivían con miedo a los aztecas. Muchos vieron que Cortés poseía armas que eran tecnológicamente avanzadas para los aztecas, y decidieron apostar por él temprano, demostrando su lealtad al ayudarlo a tomar la ciudad. Cortés, con sus nuevos aliados, pondría la ciudad de Tenochtitlán bajo asedio durante 93 días, bloqueando el comercio en la ciudad y masacrando a cualquiera que pudieran alcanzar. Fue en medio de estos asedios que otro enemigo invisible comenzó a devastar las poblaciones aztecas. Enfermedad. Muchos de los conquistadores españoles que habían estado luchando contra las fuerzas aztecas y ocupando Tenochtitlán durante los últimos años, habían estado portando viruela, una enfermedad que para los europeos no era mortal. Los aztecas, sin embargo, nunca habían encontrado estos patógenos antes, y como tal, sus cuerpos no estaban acostumbrados a los efectos. No había cura disponible, y como tal, los ciudadanos aztecas se encontraban muriendo en masa sin que los conquistadores tuvieran que mover un dedo. A medida que los ciudadanos de Tenochtitlán sucumbían por miles, poco se podía hacer para deshacerse de los cuerpos de manera segura con los ejércitos españoles invasores en el exterior. Como resultado, la enfermedad continuó propagándose, causando pánico y caos generalizados. Con los aztecas debilitados y devastados por la enfermedad, los españoles podían confiar en su armamento avanzado para terminar la conquista. Donde los guerreros aztecas típicamente luchaban con los clubes de maguahuitl y las hojas de obsidiana, ellos vinieron armados con mosquetes, cañones, picas, hojas de acero, y muchos lucharon a caballo. En medio de toda la conquista, se cree que los aztecas perdieron cientos de miles de guerreros, civiles y niños, mientras que se piensa que murieron poco menos de 2,000 españoles en el conflicto. Fue una barrida decisiva de victoria para los europeos, y para 1521 las tierras del Imperio Azteca pertenecían a los españoles. A lo largo del asedio de Tenochtitlán y la posterior masacre de los aztecas,
Hernán Cortés pudo recuperar su favor con la corona española. Escribía cartas regulares al rey Carlos V de España, informándole de sus hazañas en Tenochtitlán, mientras solicitaba que se le tratara como un héroe en lugar de ser marcado como un criminal por su fracaso al seguir órdenes en Cuba. El rey estuvo de acuerdo, y cuando el imperio azteca yacía en ruinas en sus manos, a Cortés se le otorgó el título de Marqués del Valle de Oaxaca. Esto le permitió gobernar personalmente muchas de las tierras que había conquistado, hasta que procedió a asumir otras responsabilidades, sometiendo a los rebeldes en Honduras. Regresó a España en los años 1540, relativamente sin dinero después de gastar todo su dinero en financiar expediciones adicionales en el Nuevo Mundo, donde murió de pleuresía, una afección de los pulmones, en 1547, a la edad de 62 años. La derrota de los aztecas, como fue el caso con muchas civilizaciones y sociedades nativas americanas, fue una pérdida trágica e injusta. Aunque los descendientes de los aztecas, el pueblo náhua, todavía viven en México hoy, perdimos mucha información valiosa, historia y perspectiva religiosa debido a la codicia de los colonos españoles y la destrucción de ciudades enteras. Incontables tesoros de información estarían disponibles para nosotros hoy en día, no solo sobre los aztecas, sino también sobre los incas, mapuches, pueblos de la primera nación de América del Norte, y más, si no fuera por estas conquistas. Junto con los artefactos físicos e históricos, hemos perdido en gran medida una gran cantidad de lenguas nativas y prácticas culturales. Pero algunas de estas persisten hoy en día. Los náhua hoy en día consisten en alrededor de 1,5 millones de personas que viven en todo México rural, generalmente subsistiendo a través de la propiedad de granjas o vendiendo sus trabajos manuales. Muchas personas náhua ahora incorporan creencias cristianas en su adoración, mientras aún conservan algunos de los rituales y prácticas menos sangrientos de sus antepasados. Los curanderos tradicionales aún persisten en la sociedad náhua, por ejemplo, ofreciendo una variedad de remedios herbales y curas naturales a aquellos que puedan necesitarlos. Algunos grupos de personas náhua pueden continuar realizando las danzas tradicionales de sus antepasados en eventos comunitarios, muchos de los cuales pueden ser de naturaleza cristiana. Hoy en día se pueden encontrar en México casi 60 comunidades distintas de personas indígenas, una de las cuales es la náhua. Algunos adoran a los antiguos dioses más que otros, con muchos optando por continuar viviendo como lo hacían sus antepasados. Muchas personas náhua todavía continúan hablando el idioma en declive de sus antepasados aztecas, el náhuatl. Hoy en día, la mayoría de sus hablantes viven en las regiones de Veracruz, Puebla, Hidalgo o Guerrero en México, con hablantes aislados en las áreas fronterizas de los Estados Unidos. Algunos dialectos del náhuatl fueron erradicados por completo en los años siguientes a la conquista inicial de Cortés, pero muchos han podido persistir, gracias a la persistencia de los modernos náhuas que lo escriben y lo hablan en sus asentamientos y en eventos culturales. A pesar de las dificultades que han experimentado en el pasado, las poblaciones náhua parecen ser estables y la cultura no corre el riesgo de desaparecer en un futuro inmediato. Los aztecas fueron un imperio complicado. Como sus prácticas religiosas eran muy diferentes a las nuestras cuando los europeos los encontraron por primera vez, es fácil centrarse en la matanza y la cultura belicosa de los aztecas. Pero esto puede distorsionar nuestra visión de lo que fue fácilmente una de las civilizaciones más desarrolladas y poderosas en toda América precolombina. Los aztecas eran hábiles artesanos, políticos, planificadores urbanos y artistas, así como guerreros. Lograron expandir sus fronteras mientras mantenían una buena relación con sus aliados, e incluso intentaron interactuar pacíficamente con los españoles antes de su aniquilación prematura. Es por estas razones que los aztecas pasarán a la historia como una de las civilizaciones más fascinantes que la historia humana ha visto hasta la fecha. Es posible que hayamos perdido gran parte del conocimiento que alguna vez tuvimos de estas personas,
Pero los nahua persisten y continúan haciéndolo. Que eso perdure frente a un pueblo que lo perdió todo ante el colonialismo.